de la delegación de Brasil, habla en primer lugar el ministro João Carlos Parkinson de Castro. Gracias. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer al gobierno de Chile por la amabilidad de organizar esta reunión y permitir entonces un intercambio que ya vimos es muy rico y importante para mejorar la integración y reforzar las relaciones entre los países. Antes de comentar el proyecto de Puerto Buquín, quisiera dar algunos datos que son importantes para que ustedes entiendan por qué Brasil está interesado en una integración física mejor en la región y la necesidad de trabajar en los vecinos. Primero, la demanda de commodities, de granos, la demanda mundial ha crecido a una tasa promedio de 4.2 en los últimos años. Estimativas indican que esa tasa promedio a partir de este año debe ingresar en un nuevo ciclo aún más fuerte, con un crecimiento promedio de 5.4%. Porque vemos que hay otros países, y no solamente India, no solamente China, que estarán consumiendo granos, pero también tendremos nuevos importantes importadores, sobre todo yo citaría India, citaría también el Medio Oriente y algunos países africanos. Bueno, las previsiones de Brasil con respecto a la producción de soya, y redujo el universo de granos únicamente para soya. La producción brasileña de soya deberá crecer 47% hasta el año 2022, llegando a 120 millones de toneladas. Serían 120 millones de soya, 37 de farelo y 9 de aceite. El crecimiento, como dije, de la producción de soya, entonces 47%, de farelo de soya del 25% y el aceite de soya del 22%. Esa producción que crece, como acabo de indicar, está fuertemente concentrada en el estado de Mato Grosso Sur, o sea, en el centro-oeste, que hoy ya es responsable por casi la mitad de la producción nacional. Pero hay otras regiones de Brasil donde la producción de granos también crece y deberá crecer con mucha fuerza, sobre todo en el nordeste, donde la previsión es de un crecimiento de hasta 161% en el periodo que mencioné hasta 2022-2023. En el sur también un crecimiento más fuerte de 29%, pero en el sudeste, donde fue siempre una área muy tradicional de producción de granos, la producción empieza a decrecer con tasas de crecimiento menores. O sea, la producción de granos de Brasil, por lo tanto, sube hacia el norte de Brasil, se expande hacia el norte de Brasil y torna los estados del centro-oeste extremadamente importantes en lo que dice respecto a nuestra producción. Obviamente que el complejo de soya también es consumido en Brasil. Entonces hay en términos de exportaciones, eso es importante decir, la previsión para 2022 es que estemos exportando 87 millones de toneladas solamente de soya, ¿no? Un crecimiento también fuerte de farelo y de aceite. Ahora, lo que pasa, entonces ya hablamos de aumento de la producción, aumento de las exportaciones. En el caso de Brasil es interesante ahí ver un poquito esa tabla, nos muestra un poco eso. Hay una división muy clara en el territorio brasileño con respecto a la producción de granos.
si establecemos el paralelo 16, que más o menos cruza ahí Mato Grosso del Sur, ¿no? Veremos que la producción que está arriba del paralelo 16 es una producción que viene muy fuerte, como acabé de mencionar, pero con un consumo bajo. Por ejemplo, tengo el dato de 2013, de hace 2 años. La producción, el norte del paralelo 16 fue de 87 millones de toneladas y con un consumo de 17 millones de toneladas. Entonces genera necesariamente un excedente importante. En el sur, la situación es la inversa. Tenemos una producción de 74%, pero un consumo de 69%. Un excedente muy bajo. Entonces hay un fuerte excedente con la producción de granos, soya, maíz y otro tipo de granos, algodón también, en el norte del país. Ese excedente del norte hoy sale prácticamente por Santos y Paranaguá. El caso de soya son 58% por Santos, 10% por Paranaguá, maíz 58% por Santos, 7% por Paranaguá. Eso significa que el productor tiene que poner su producción en un camión en Sorriso, Mato Grosso, y desplazarse 2.000 y pico kilómetros para llegar a Santos y Paranaguá y poder entonces colocar su producción en un barco. Lo que genera embotellamientos, genera un flete altísimo, una comparación de fletes. En el caso de Brasil, el flete de Sorriso a Santos estaba el año pasado en torno de 130 dólares americanos, contra una soya que es exportada por vía fluvial en Estados Unidos, por el río Mississippi, a un costo de 25 dólares la tonelada. Eso indica claramente por qué los productores de granos en Brasil están interesados en mejorar su logística y mejorar, reducir los costos, de modo a asegurarse entonces competitivos. Entonces estamos pensando en varias soluciones. Hay la solución para aquellos productores que están en el sur, obviamente, de continuar saliendo por los puertos tradicionales de Paranaguá y Santos, lo que no es un problema porque, como vimos, el excedente exportable es bajo. El problema surge cómo hacer con la gran producción y que sigue creciendo, como indiqué, porque hay nuevas áreas de plantío de granos en el norte de Brasil, con la soya que sale del norte. Entonces la salida del norte es una solución que estamos intentando desarrollar, un sistema multimodal de transporte rodoviario, hidroviario, con mejoras de los puertos de Vila do Conde, Belém, Santarém, puertos del norte de Brasil. La otra solución también es la solución ferroviaria, que es la construcción de la Transcontinental, que es un proyecto tripartite, Brasil, China y Perú. Ya estamos en la 4ª ronda de reuniones técnicas y estamos avanzando. La idea es que los estudios técnicos estén concluidos el mes de marzo del próximo año y para avanzar con la construcción de esa ferrovía. Y ahí entonces hay dos situaciones que también quisiera distinguir: Mato Grosso del Sur y Mato Grosso. No son ambos productores de granos, pero en situaciones completamente distintas desde el punto de vista logístico. Mato Grosso está mucho más cerca, sea de la futura ruta de la Transcontinental, sea de los puertos del norte. Porque si, por ejemplo, un productor que está en Mato Grosso del Sur quisiera sacar su grano por Vila do Conde, también tendría que hacer un larguísimo trayecto rodoviario, casi igual al que hoy lleva para salir por Paranaguá. Entonces, para Mato Grosso del Sur, la solución es importantísima de identificar maneras de sacar con su producción agrícola a un costo bajo y asegurando entonces un precio competitivo.
2,5 kilómetros, que nos llevaría a 2 a 3 años construirlo. Estamos ya en contactos, entendimientos con Paraguay bien avanzados. Hay un problema que ahí sí podría haber cooperación entre nuestros países, que es el modelaje del puente, porque es un puente binacional y por lo tanto habría una licitación internacional ahí que tendría que ser bien ecuacionada para que no tengamos problemas futuros. Ahora, también nos impone, por lo que ya escuchamos hoy por la mañana, algunos imperativos. O sea, desde el punto de vista de Brasil, construir el puente significa tener acceso al otro lado. Obviamente no vamos a hacer una inversión de esa naturaleza si no hay una carretera del otro lado del puente. Entonces, eso involucraría a desarrollar la parte de Carmelo Peralta a Filadelfia, que es una carretera que entiendo estaría en licitación próximamente. Son 263 kilómetros en territorio paraguayo que necesitarían ser construidos para viabilizar el cruce del puente. La obra de pavimentación es prioridad para Paraguay, se espera una licitación para breve y se estima que la obra tendría 3 a 4 años con financiamiento privado. Ahí hay dos opciones para cruzar. Yo pongo la primera opción, que es Filadelfia, Marejal, Estigarribia, Pozo Hondo, que es por arriba, o entonces por abajo, pasando por Capital de Madey, que es un área donde empresas brasileñas estuvieron haciendo recién explotación de petróleo y gas, y hay que ver con las autoridades paraguayas a ver cuáles opciones que prefieren para pavimentar la Transchaco, ¿no? Y permitir la explotación, que es importante también subrayar, es un área extremadamente rica con gran potencial agrícola. Hay la producción de carnes y de leche también de la comunidad de melonitas que ahí viven y que hoy no tienen una solución logística para la salida de sus productos. Después habría ya el cruce por la frontera de Argentina, Tartagal, Salvador de Jujuy, el paso internacional de Jama. Hoy, por lo que vi, también podríamos pensar en el paso internacional de Sico, aunque hay que ver también si llegamos a priorizar Sico, entonces la pavimentación que resta tendría que ser en un ritmo compatible con las obras que se vengan a hacer en el territorio paraguayo y la construcción, obviamente, del puente también en Brasil. De modo a llegar sea a Iquique, sea a Antofagasta, ¿no? Ahí hay otro punto también importante por lo que vi con respecto a la presentación portuaria de hoy por la mañana, es que tenemos que pensar y discutir y hacer análisis de factibilidad y ver efectivamente qué tipo de mercancía podría utilizar ese corredor, de modo que los puertos, sea de Iquique, de Arica o de Antofagasta, estén preparados para recibir la carga que se planea. Puertos tienden a especializarse, entonces es muy importante ya dar la señal lo más pronto posible sobre qué tipo de carga estamos hablando. Son granos, contenedores, dos tipos de puertos, dos tipos de especialización portuaria, y por lo tanto cuanto más tengamos claridad con respecto a esos aspectos, mejor, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir con respecto a los corredores conectando a Mato Grosso del Sur al Pacífico.
Y ahora entonces pediría a mi colega de DENIC que haga comentarios entonces con respecto a otros aspectos y así, espero que Adailto va a traer informaciones actualizadas sobre la integración física vial sobre todo y las últimas inversiones que estamos haciendo y planeando en Brasil. Gracias. Agradecer o convite e, dando sequência, como foi dito pelo nosso ministro Parkinson, vou fazer a apresentação da parte onde o DENIT, que é o braço executor da infraestrutura de transportes do Ministério do Transporte brasileiro, passando para os senhores o que efetivamente já está em andamento, o que já está em fase de conclusão, relacionando aí as atividades, as obras e os investimentos ligados à integração Mercosul, a integração também com a integração com os corredores estabelecidos pela IRSA. Isso passa aqui. Bom, tem alguns slides iniciais que o tema já foi tratado por todos e eu vou preferir passar para que a gente tenha um ganho de tempo e a gente acabe trabalhando mais na parte específica dos empreendimentos. Então é a definição de corredor bioceânico, isso aí não há necessidade. Questão também da IRSA. Financiamento, as fontes de financiamento nós temos disponíveis. Uma demonstração dos corredores estabelecidos, integração, definição dos eixos. E aqui especificamente as obras e os investimentos que estão sendo desenvolvidos pelo governo brasileiro, e em especial pelo DENIT. Gostaria de registrar que esses investimentos a gente procurou focar mais e de forma mais intensa em relação aos investimentos rodoviários. Vocês podem observar que nós temos no eixo Amazonas os investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa de investimento de longo prazo do governo brasileiro. Nós temos a 364 Acre, Sena Madureira Feijó, a 156 Amapá, ponte internacional sobre o rio Oiapoque. A ponte já está construída, estão finalizando as questões aduaneiras para liberação e funcionamento. 156 Amapá, numa parte de obras em andamento. 230 Pará, 364 Rondônia e 153 Pará, Tocantins. Cabe destaque para a 230, 364 e 153, que é justamente os corredores logísticos que vai atender essa demanda de transportes que a região centro-oeste hoje demanda bastante, principalmente Mato Grosso, que tem um apelo muito grande para que o excedente de produção seja retirado pelos portos do norte. Como foi colocado pelo nosso ministro Parkinson, além desses investimentos na parte norte de rodovia, tem a parte também de melhorias em portos, na Vila do Conde, portos de Santarém, porto de Miritituba. Então esses portos também estão sendo melhorados para que a gente possa ter uma infraestrutura melhor e otimizar o transporte para a exportação. E de forma complementar, nós temos alguns outros estudos, que são estudos de viabilidade, que os empreendimentos, por questões legais no Brasil, precisam de estudo de viabilidade, logicamente, na sequência, projetos e tudo mais. Nós temos estudos de viabilidade já contratados, que é a da 230, que vai desde Lábrea até entroncamento com Pará, na 317 Pará. Temos na 230 também, construção e pavimentação, que vai desde o início da travessia do rio Tapajós e Miritituba até a divisa para a Amazonas em Palmares. No eixo Capricórnio, nós temos ações de construção da 158 Mato Grosso,
163 e 364 também em Mato Grosso, e 262 em Mato Grosso do Sul e São Paulo. As obras estão em andamento, sendo que na 262 Mato Grosso do Sul e São Paulo nós já temos a ponte sobre o Rio Paraná concluída, e os acessos estão em fase de execução. No eixo interoceânico central, nós temos essa série de empreendimentos que vão desde acesso ao Porto de Paranaguá, que é um porto importante, que nós estamos com um projeto a contratar, não só o projeto como as obras também. A segunda ponte internacional em Foz do Iguaçu, a obra já está contratada. E uma série de outras intervenções que, no nosso entendimento, como foi colocado por os outros apresentadores, nós julgamos importantes, que são justamente a consolidação do corredor dentro do território brasileiro. Uma coisa importante que o nosso ministro Parkinson colocou, que de nada adianta gerarmos um esforço para que haja construção de pontes, por exemplo, ligando um país ao outro, e se não tiver continuidade da infraestrutura, tanto do lado brasileiro como do lado do Paraguai, como foi colocado, e vice-versa, contanto que, desde que não tem, é importante que tenha os investimentos e a previsão de ações pelo lado dos países limítrofes. Então, nós estamos levando em consideração que, desde a questão das pontes de integração, nós temos também que ter o corredor consolidado, com manutenções, com adequação de capacidade, a partir do momento que a gente entende que, feitas e concluídas as obras das pontes de integração, nós teremos um volume maior, um volume mais acentuado de tráfego e demanda de tráfego para os corredores já existentes. Então, nós estamos pensando em duas situações. Uma, que é a construção da ponte, construção de qualquer tipo de acesso para integração propriamente dita, e na sequência, e paralelamente, fazendo a manutenção dos trechos já existentes e melhorando alguns gargalos que internamente a gente já identificou. Então, uma série de obras nesse corredor, nesse eixo, e uma série também de estudos que, na sequência, serão transformados em obras, como, por exemplo, a 287 Rio Grande do Sul, que nós temos estudo para duplicação, que vai aumentar a capacidade dessa rodovia, da 392 Rio Grande do Sul, que é a duplicação também em Santo Ângelo, Santa Rosa, tem um estudo em andamento, que também tem uma conexão muito grande com a ponte, uma das pontes que está em estudo junto com o governo argentino, que foi a ponte que foi colocada mais cedo pela doutora Ângela como um estudo que a gente já está tratando dele há um certo tempo, que esperamos que esse ano a gente conclua. Então, esse estudo da 392 Rio Grande do Sul é um dos pontos de chegada da ponte. Então, a gente já está pensando, inclusive, quando a ponte ficar pronta, que a gente tem que fazer, o governo brasileiro teria que investir nesse corredor, e por conta disso, já iniciamos também o estudo, que está em fase de conclusão, esperamos que conclua também este ano. Na sequência, como eu coloquei, o EVTEA, que é o estudo de viabilidade para a construção de 3 pontes no Brasil e Argentina, que o estudo é em andamento. Na 282 Santa Catarina, o estudo já está inclusive aprovado, vamos agora para a parte de projeto de engenharia. Na 386 Rio Grande do Sul, também os estudos já estão contratados. Na sequência, nesse eixo nós temos a série de intervenções. É importante a gente colocar, mais uma vez, as intervenções estão sendo feitas, que as intervenções elas vão desde a construção de novos trechos que estão dentro do território brasileiro, que vão consolidar o corredor, como também uma série de intervenções que vão possibilitar o aumento da capacidade do eixo de transportes, que da nossa avaliação ela já está, essa capacidade já está comprometida. Então, partindo do princípio que haveremos, no curto, digamos, no médio prazo, receber uma série de novos demandantes de infraestrutura no Brasil, que até o momento não tem, porque nós não temos essa conexão física com os países limítrofes. Então, nós já estamos visualizando essa necessidade e já estamos atuando para que possamos conectar trechos de rodovias federais que estão desconectados, assim como também criar um aumento de capacidade desses trechos que vão permitir a chegada dos produtos com maior facilidade nos portos.
E para aquelas obras que não iniciaram ainda, mais uma vez, nós temos os estudos em andamento para que dê o direcionamento da melhor alternativa de intervenção e também possa permitir que a gente tenha uma avaliação inicial dos valores que deverão ser investidos para que a adequação ou a construção, a obra seja iniciada. Então, essa é a minha apresentação bastante rápida em função do tempo, em função também do que já foi discutido, mas é uma série de informações que eu acho relevante a gente trazer para os senhores e que todas essas intervenções, elas geram hoje assim, em torno de aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, são intervenções significativas que, após sua conclusão, com certeza, vão trazer uma melhoria no fluxo de tráfego, no fluxo de transportes e um aumento significativo da oferta de infraestrutura de transportes para transporte, principalmente de grãos, que é o nosso principal produto. Muito obrigado e agradeço muito também aos senhores pelo convite e pela oportunidade de demonstrar aqui o nosso trabalho. Colocado da Rota Bioceânica. E a maior demonstração do nosso interesse é que em 100 dias de governo nós já estivemos no Ministério das Relações Exteriores em Brasília, numa agenda com o ministro e sua equipe. Nós já estivemos acompanhando o governador junto ao presidente do Paraguai, com a sua equipe de ministros, e hoje estamos aqui representando o Estado para que a gente possa deixar bem transparente o interesse do Estado nesse processo. Essa rota é uma rota que ela viabiliza o escoamento de safra do Mato Grosso do Sul. Como o ministro colocou, o Mato Grosso do Sul é um dos maiores estados produtores de grãos do Brasil. E vale colocar uma informação, um dado. Nós temos uma federação de agricultura lá do estado, e nós temos um levantamento que o Mato Grosso do Sul hoje tem 9 milhões, aproximadamente 9 milhões de hectares de terras degradadas. Ou seja, o estado do Mato Grosso do Sul tem um potencial de aumento de produção que a gente pode viabilizar 9 milhões de hectares de terra sem ter que fazer um hectare de desmatamento. Isso é um ativo importante para o Estado, isso é um ativo importante para o Brasil e acreditamos que é um ativo importante para a América do Sul. Portanto, quero colocar a todos aqui que o Mato Grosso do Sul está aberto naquilo que ele puder ajudar. Essa é uma agenda mais de foco federal, mas naquilo que o Estado puder participar e ajudar, colocar a sua bancada federal, para que a gente possa dar agilidade e avançar nesse processo, nós estaremos sempre prontos. Muito obrigado. Muchísimas gracias por la intervención y antes de proseguir con la agenda y el programa, quisiera cederle la palabra al embajador de Chile en Brasil, don Jaime Gasmora. Yo lo que entiendo de la presentación que hace el ministro Parkinson, bueno, uno que es muy claro, digamos, que es el interés brasilero en este nuevo corredor, que es un asunto que tendríamos que discutir acá, porque este corredor no está, digamos, entre los proyectos registrados en COSIPLAN. Después va a haber la discusión. Nosotros obviamente estamos interesados, digamos, en este proyecto. Entiendo que el segundo proyecto rodoviario es un asunto que sí está en COSIPLAN, que está en el eje Mercosur, ¿cierto? Que es el corredor Porto Alegre-Coquimbo. Entiendo que sobre eso también tenemos acuerdo con Uruguay. Nosotros estamos obviamente interesados en eso y eso corresponde mucho con lo que se ha estado haciendo entre Chile y la Argentina y con todo lo que es la ampliación y el proyecto del túnel que va al puerto de Coquimbo, digamos. Yo quisiera solamente consultar, porque el otro proyecto que aparece, digamos, entre las prioridades COSIPLAN, y se ha mencionado acá, es el proyecto ferroviario Paraguaná-Antofagasta, que aparece, digamos, en todas las prioridades. Yo quisiera preguntar cuál es la opinión que tiene el Brasil respecto de la viabilidad, los problemas y los plazos de este proyecto, porque creo que forma parte, digamos, de los proyectos que comprometen a todos los países que estamos aquí en esta mesa.
Gracias por la pregunta, porque efectivamente en mis comentarios no llegué a hacer ninguna observación con respecto a corredores ferroviarios previstos en la cartera de Ecosiplan. El único que me referí fue algo nuevo que quise compartir las informaciones, porque obviamente dice respecto a Brasil, China y Perú, que es la ferrovía transcontinental. El corredor ferroviario para nosotros, aunque haya sido hecho un estudio por el BNDES, el gobierno brasileño considera que primeramente ese estudio tendría que ser actualizado. Primer punto. Fue concluido un año, en 2008, cuando la realidad económica era una. Hoy ya estamos pasados 7 años con una realidad un poco más distinta. Otro punto es, nos preocupa obviamente dar una respuesta rápida a los operadores comerciales. Entonces, obviamente no podemos decir a los productores de Mato Grosso do Sul o de otros estados de Brasil que esperen un poquito más, unos 7, 8 años para tener una buena solución logística. Ellos ya están ahora mismo buscando esa solución. Y ese proyecto entonces tiene que ser visto teniendo en cuenta el potencial de la hidrovía Paraguay-Paraná y la ampliación del puerto de Nueva Palmira y la posibilidad de utilizar esa vía fluvial para escoamiento de granos de Brasil. Eso es un aspecto. Otro aspecto también importante, que también es algo que preocupa a Brasil, es que desde el punto de vista como está concebido, vemos que existen algunas dificultades técnicas respecto a la implementación de ese proyecto, porque siempre consideramos, y en función de la importancia de la producción de granos en Brasil, y pienso que eso quedó muy claro para todos, que la producción brasileña crece, que hay un excedente exportador significativo, siempre pensamos la solución ferroviaria como siendo una solución en que los trenes tendrían que estar con plena capacidad, transportando toneladas significativas de granos hacia puertos también preparados para recibir una carga volumosa. En ese sentido, la concepción actual de ese corredor crea dificultades, porque no vemos cómo podríamos pasar por el paso de Socompa a 3.800 metros de altitud con un convoyo de vagones con gran capacidad de carga. Lo que implicaría como solución intermediaria sería un transbordo en Argentina y la formación de una multiplicidad de convoyos menores para permitir ese traspaso de los Andes. Entonces eso tendría un costo que tendría que ser llevado en cuenta, y obviamente ese costo iría a ser analizado por los operadores comerciales en función de las otras alternativas que aparentemente serían más interesantes. Me refiero a la salida marítima y me refiero también a la salida fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, no podemos, tenemos que tener cuidado al plantear una solución logística que no sea la más ventajosa para los operadores comerciales. Entonces, estamos dispuestos a estudiar. Pienso que el corredor se viabilizaría mucho más si tuviéramos la posibilidad de una conexión ferroviaria, por un túnel ferroviario, digo, que por el traspaso de Socompa a esa altitud.
Para hacer una explicación también, que puede ser que ustedes estén haciéndose preguntas, ¿por qué Brasil favoreció la transcontinental cuando también hay un traspaso? Pasa que la menor altitud de la cordillera de los Andes está en Perú, en el paso de Purcuya, que es 2.100 metros, y no en el lado de Chile o de Argentina. Entonces, eso explicaría un poco por qué estamos analizando ese proyecto con los chinos y peruanos y tenemos un poquito de dudas con respecto a la viabilidad técnica de ese corredor.